Respetar a la naturaleza significa también respetarnos a nosotros mismos. Aquí seguimos en este centro de visitantes entrevistando a todas esas personas que se involucran, que se esfuerzan por mantener y conservar nuestro Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En esta ocasión estamos con Antonio Manuel Rodríguez Lerín, trabajador de Traxa y técnico de apoyo del Parque Nacional. Antonio Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Y la primera pregunta que ya nuestros seguidores se esperan y que le hacemos a todos los invitados que han pasado por aquí. ¿Qué significa para ti, Antonio Manuel, la Caldera de Taburiente? ¿Qué te inspira? Bueno, la Caldera de Taburiente para mí se ha convertido en una parte muy importante de mi vida, ¿no? Soy palmero, ya desde chico la veía como ese lugar idílico, con esos paisajes espectaculares, donde hice mis primeros pateos un poquito exigentes, mis primeras acampadas. Además ya llevo más de 20 años trabajando en el parque, también me ha desarrollado como persona, pues significa muchísimo para mí, ¿no? Más de 20 años trabajando en el parque, estamos hablando de dos décadas que dan para mucho. Cuéntanos por favor, Antonio Manuel, exactamente cuáles son los trabajos que tú tienes que desempeñar dentro de la Caldera de Taburiente. Bien, mira, mi compañero Fran y yo, digamos que somos los encargados de realizar los trabajos en campo que contemplan principalmente dos planes que somos los que estamos trabajando, ¿no? El plan de conservación de sotobosque de pinar y el plan de conservación de hábitat de cumbre. Pues esos dos planes tienen que desarrollar unas actividades en campo y somos Fran y yo, junto a veces con otros compañeros que se unen si son tareas que se necesita más personal. Unos compañeros de mantenimiento se unen a nosotros o también a lo mejor algún otro compañero, como el caso de Rubén Arrocha, que es técnico especialista en trabajos verticales, que en caso que tengamos que llegar a un lugar de poca accesibilidad para desarrollar esos trabajos, pues él nos acompaña y vela por nuestra seguridad, digamos así. Claro, porque estamos hablando de un territorio que es muy abrupto, ¿no? Muy complejo a la hora de poder moverse dentro de él. Sí, exactamente, ¿no? Eso hace que los trabajos en algunas zonas sean mucho más complicados, ¿no? Nos movemos por sitios a veces, sobre todo cuando es época de recogida de semillas, que vamos nosotros a recoger semillas de poblaciones naturales, que esas plantas están donde no llegan los herbívoros o les cuesta mucho llegar y por lo cual pues a nosotros, imagínate, ¿no? Muchas veces si no es por Rubén no llegaríamos a esos sitios. Y ahora mismo, por ejemplo, Antonio Manuel, ¿cuál puede ser esa especie o esas especies que principalmente son las que corren más riesgo de estar en extinción? Ahora mismo, si no me equivoco, en el parque, de las especies con las que estamos trabajando, hay dos que todavía siguen catalogadas en peligro de extinción, ¿no? Una es la Bencomia S. stipulata, es un endemismo canario, ya que se encuentra en el Teide y en la Caldera de Taburiente, pero creemos que por los trabajos que hemos realizado y la cantidad de ejemplares que tenemos distribuidos por varias zonas, ya quizás cuando se haga la nueva revisión puede que ya salga de esa categoría de peligro. Otra planta con la que trabajamos desde el 2014, que creo que fue cuando la encontramos, que está catalogada en peligro, es el Lotus piranto. Esa planta sí que también está fuera del parque, con lo cual también tiene un plan de conservación, un plan de recuperación, aprobado por el Gobierno de Canarias, que se está trabajando con esa especie y nosotros también estamos haciendo trabajitos con ella desde la encontramos en el andén de los Jasones Rotos, ¿no? Esas dos plantas son las que están catalogadas en peligro, pero hay plantas de reciente descubrimiento, como el Tesium palmensis, el Lilianthemum sirae, aunque se descubrió en los años 80, pero sí es verdad que sus poblaciones naturales, ya que la única planta que se había descubierto en aquella época había desaparecido, y a partir del año 2000 hemos encontrado varias poblaciones, pues son plantas que no están todavía, creo que, catalogadas porque no se ha hecho la revisión de ese catálogo para poderlas poner dentro, ya que son de reciente descubrimiento, ¿no? Muchas de las especies que has ido citando, ¿no? Pues, paulatinamente, a mí personalmente me resultan incluso hasta desconocidas. Sí. Yo también te preguntaría si crees que a lo mejor aquí en la isla de La Palma, los propios palmeros, las propias palmeras, pues desconocemos realmente esa riqueza que atesora la Caldera de Taburiente. Pues yo creo que cada vez la conocemos más, ¿no? Pero sí es verdad que yo cuando hablo con mis amigos y digo el trabajo que hago, le hablo un poco de esto, de las especies con las que trabajamos, o con mi familia y tal, dice, ¿pero qué dices? Pero que están descubriendo nuevas especies para la ciencia en la caldera, que hay tan pocos ejemplares de tal especie, que hay plantas endémicas solo del Parque Nacional o de la isla.
Sí es verdad que se debería hacer un poco más de divulgación, porque se conoce mucho la caldera como su paisaje, las particularidades de su paisaje, pues los barrancos con agua, etcétera, que es un poco con lo que nos quedamos todos. Pero no todo el mundo conoce la importancia de su patrimonio natural que alberga, ¿no? No solo natural, que es un poco lo que a mí me concierne, sino también cultural, ¿no? Entonces sí es verdad bueno, que tendríamos que hacer un trabajo más quizás de divulgación, ¿no? El otro día, fíjate que hablando con el director conservador, con Ángel Palomares, aquí en este mismo punto en el que nos encontramos tú y yo en estos momentos, hablábamos también de ese andén de los calzones rotos, al que has hecho referencia hace un momento, y me llamaba mucho la atención, te digo por qué, porque claro, cuando hablábamos del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, claro, yo me lo imaginaba en perfecto estado de conservación, muy bien mantenido, que no digo que las labores que ustedes están haciendo no sean encomiables, por supuesto que sí, pero Ángel Palomares nos comentaba que realmente el único reducto virgen al que habían podido acceder y que actualmente se conservaba en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente era precisamente ese andén, Antonio Manuel. Sí, un lugar espectacular donde nunca nadie había podido llegar y por supuesto ningún herbívoro, ¿no? Entonces es un poco, mira, fíjate qué curioso, ¿no? Con el plan de conservación del sotobosque de Pinar, unos científicos, ¿no? Unos expertos en botánica, sí. Y junto con la dirección del parque, ¿no? Elaboramos se hicieron unas parcelas experimentales para conocer qué especies deberían acompañar al pinar canario, ¿vale? Si no fuera por la llegada de los herbívoros introducidos de hace 2000 años, ¿no? Pues ellos, por diferentes consideraciones, dijeron que trabajáramos con 19 especies, ¿vale? Con 19 especies en esas parcelas experimentales que ellos pensaban que podían formar parte del sotobosque de Pinar, 19. Pues cuando accedimos al lugar, al andén de los calzones rotos, el pinar estaba acompañado de 40. Imagínate. De 40 especies acompañantes, ¿no? Que yo creo que no nos podemos imaginar cómo sería el pinar de la caldera o extensible a todas las islas si no fuera por la herbivoría, ¿no? Por el herbívoro introducido. Se me ponen los pelos de punta según te estoy escuchando, porque resulta bastante sorprendente. Por último, Antonio Manuel, para terminar esta entrevista, yo sí quisiera también preguntarte si consideras que estos trabajos que ustedes hacen, tan importante precisamente para conservar y mantener, como hemos venido repitiendo a lo largo de estas entrevistas, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, resulta atractivo para las nuevas generaciones. Es decir, contamos actualmente con ese relevo generacional, lo tenemos asegurado de cara a un futuro, decir, bueno, las nuevas generaciones vienen preparadas, están interesadas en, digamos, coger el testigo que nosotros actualmente tenemos. Bueno, yo creo que por lo menos las nuevas generaciones sí que están más informadas, ¿no? Sobre todo los compañeros guías tienen un programa de educación ambiental que me parece brutal, me parece importantísimo, que es dar charlas a comienzo del curso escolar, dar charlas en los colegios sobre todo esto, problemática o todo esto de conservación, ¿no? que te estoy comentando, para que ya los niños vayan sabiendo los problemas que tienen estas especies, qué hacer para aumentar las poblaciones de estas plantas, y además de cuando dan esas charlas en los colegios, además ellos la tienen como por edades, ¿no? Para que sea un poco más asimilable para ellos. Ellos a final de curso hacen repoblaciones con nosotros, ¿no? Entonces ya van padres, ya van niños que su padre ya fueron con nosotros a hacer esas actividades, ¿no? Entonces inculcar desde niño, ¿no? ese amor al medio ambiente, o en este caso a la caldera de Taburiente, yo creo que es importantísimo, ¿no? La educación ambiental yo creo que es un pilar fundamental para que las especies no estén como las hemos encontrado nosotros cuando empezamos a trabajar en la caldera, ¿no? Pues Antonio Manuel, a seguir inculcando ese amor por nuestro medio ambiente, por nuestra caldera de Taburiente, por nuestro Parque Nacional. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio Manuel.